lo que está pasando a su alrededor, en el mundo entero. Y lo podemos ver en el libro de Juan 3:3. Cuando llegó ese principal de los fariseos, Nicodemo, que no era cualquier persona, era un hombre conocedor de toda la Torá, de todas las instrucciones. Era un hombre muy preparado. Pero él decía, nosotros sabemos, incluyendo quizás a los otros fariseos que temían y conocían que Jesús había venido del Padre, y que el conocimiento que él tenía no era un conocimiento hueco ni vano, que era un conocimiento que de alguien él recibía esa autoridad para enseñar. Así que ellos le dicen, sabemos que lo que tú estás enseñando, que tu sabiduría viene de otro lugar. Y queremos que nos diga, parafraseando, ¿cómo yo puedo entrar en el reino de los cielos? Si la humanidad se hiciera esta pregunta hoy, el detalle es que las personas han sido enseñadas que todos los que mueren van a la eternidad y van a la santa gloria, ¿no? Que descanse tu alma en la santa gloria y todo lo demás. Todo lo que han aprendido por tradiciones y rudimentos humanos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo hago para entrar a la eternidad, al cielo? Y la respuesta del maestro fue, tienes que nacer de nuevo. Y para él, siendo un hombre tan preparado y tan lleno de conocimiento, no podía en ese momento poder entender eso. Él no podía captar, él no podía interpretar eso que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 2, porque donde interpretamos la historia es en Juan 3:3, pero en Hebreos 4:2, la Escritura dice de la siguiente manera. Bueno, si lo leen y lo alcanzan primero que yo, me ayudan a leer y eso vamos a agilizar un poco más. Hebreos 4:2, la Escritura dice de la siguiente manera. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido al mensaje. Miren la diferencia, hay una diferencia en oír el mensaje y obedecerlo. Y no entendemos a veces por qué Cristo repetía tanto esta expresión cuando él decía, el que tiene oído, oiga. Pero para el hebreo, el oír involucra también obedecer, que lo vemos entonces en el libro de Deuteronomio 6:4, donde la Escritura dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y lo voy a leer. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Él es el único. Oye, escucha. ¿Cuántas veces hemos mirado a alguien y le hemos dicho, pero escúchame, atiéndeme lo que estoy diciendo? Aquí hay un llamado. Y según la interpretación hebrea, el que escucha debe prestar atención a lo que se está diciendo, y no solamente atención a lo que se está diciendo, sino ejecutarlo, obedecerlo. Para el judío no es solamente escuchar,
para los judíos es hacer. Y es ahí donde nosotros no captamos, o nuestro vocabulario español no está totalmente amplificado en ese sentido, sino que para nosotros escuchar y hacer son dos cosas distintas. Para la raíz hebrea no, para el idioma hebreo no. Y se los voy a probar con la escritura. Cuando Dios empezó la creación del mundo, ¿qué vemos allí? Yahweh empieza a hablar, ¿verdad? Él empieza a hablar sus palabras. Y él decía, hágase. Así que cuando lo que sea, la materia o todo lo que escuchaba allí, la voz del Eterno, empezaba a producirse, a ejecutarse algo en el mundo espiritual y físico. Amén. Empezaba la luz a formarse, a despejarse de la oscuridad, empezaba la hierba a salir, empezaban los animales desde la misma mar a formarse, de la tierra, del polvo, y eso fue una cosa increíble, maravillosa. Cuando la palabra fue dada en la creación del mundo, Yahweh hablaba y todo se empezaba a formar y a hacer. Eso es lo que no entendemos, porque en él estaba la palabra, dice Juan 1:1, y la palabra era acción, y él era la palabra. Por eso que esa palabra viviente vino entre nosotros, la humanidad, y caminó en medio de nosotros para que el mundo lo conociese a él. A través del Mesías conociese al Padre. Porque él lo decía, yo no hablo de mí mismo mis palabras, yo hablo del que me envió. Amén. Nosotros no podemos hablar nuestras propias palabras ni nuestra propia interpretación. Nosotros tenemos que permitir que la Davar, la palabra de Dios, esté en nosotros realmente y nosotros podamos hablar de ella. Amén. A través de su Santo Espíritu. La Biblia dice que el Shema que Israel escuchaba era tan estruendoso, tan fuerte, cuando ellos reciben los mandamientos en el monte Sinaí. Era tan fuerte que ellos tenían pavor, dice la Biblia, terror, y le dicen a Moisés, no, que ya no nos siga hablando, que te hable a ti y podamos nosotros escuchar. Por eso es a veces te pones a pensar cuando la gente, y no quiero decir que Dios no hable al corazón, que Dios no hable a través de su palabra, que Dios no nos hable, que Dios no nos haga reflexionar en algunas cosas. Pero hay mucha gente por ahí felizmente diciendo, Dios me habló. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros realmente escuchamos la voz de Dios, tenemos que ejecutar, tenemos que obedecer. No es solamente escuchar y olvidar, ser olvidadizo. Es curioso que el salmista decía en el Salmo 119, el versículo 11, y él decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. No solamente el joven, todo aquel que escucha la palabra y la ejecuta o la obedece, es capaz de ordenar sus caminos y vivir en obediencia delante del Padre. Porque nosotros, pueblo de Dios, no debemos de tener una actitud que yo hago lo que yo quiero. Esta vida es mía. Yo tomo las decisiones que me parecen. Ahora hay alguien quien nos gobierna. Amén. Ahora hay alguien quien dirige nuestros pasos. Ese es el eterno Jehová. Es el eterno Dios, el creador de este mundo. Ahora bien, muchas veces la palabra de Dios es comparada con aquella parábola que enseñó el Mesías, como la semilla que él iba a sembrar en nuestros corazones. Fíjese, cuando la tierra es muy buena, me cuenta Dina cuando ella siembra sus yucas
y sus cosas allá, sus guandú en su tierra, de su casa. Cuando la tierra es buena, ¿qué pasa en el tiempo que le toca dar fruto a esa semilla? Produce. ¿Qué cosa produce? Frutos. Hay gente que tiene tanto tiempo en el camino del Señor y no ves fruto en Él. Y hay personas que he conocido con mucho tiempo conociendo la palabra y dice, es que yo soy nueva y no tengo mucho conocimiento. Pero fíjese, cada fruto tiene una temporada para producir frutos, cada semilla. Y en su tiempo, esa semilla produce un árbol, produce frutos. ¿Cuándo es que nosotros vamos a empezar a producir frutos dignos de arrepentimiento? Sin embargo, hay veces la gente blasfema el nombre de nuestro Mesías por causa de nosotros mismos. Porque nuestros frutos no son muy buenos. O no son el que la gente espera que nosotros demos. Ahora bien, las semillas producen vida cuando caen en buena tierra. Y yo quiero ser buena tierra. Y tenemos que decirle al Señor que queremos ser buena tierra, que nos ayude, que nos limpie, que nos santifique, que nos abone. Amén. Para poder recibir esa palabra. Un momento en que vamos quizás a tener que escondernos para hacer los cultos. Porque la realidad es que se ha abierto todo menos las iglesias. Y es que ya esto empezó el nuevo orden mundial y toda la maldad del enemigo que se ha estado tramando por mucho tiempo ya inició. No estemos desentendidos, ni estemos pensando que esto va a mejorar, no estemos con esa mentalidad. Yo siempre con todo el que hablo, aún con mi hijo le dije, esto no va a mejorar, no te llames engaño. Trabaja sí, pero trabaja con el pensamiento de que es que yo tengo que arreglar mi vida ahora. Amén. Porque no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Y esto se va a poner fuerte. Ya en Europa hay una segunda ola. Ya la gente está encuartelándose otra vez. Y he estado escuchando muchas cosas y analizando muchas cosas y meditando. Porque ¿qué pasa? En este tiempo, nosotros, si no hemos nacido de nuevo, tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos en nuestra vida. Amén. Y ya sea, iglesia, que nosotros podamos hacer culto o no hacerlo, nuestra vida tiene que ser íntegra, en obediencia delante de Dios. Vivir para Él, ser capaz de morir para Él y cada día darle nuestra vida a Él. Esa palabra es la que nos va a salvar, iglesia. No nos va a salvar un sistema, no nos va a salvar un gobierno, no nos va a salvar un trabajo o un salario. Yo estoy trabajando duro y estoy ganando la mitad de mi salario. Y tengo los acreedores encima. Pero tengo un Dios que no me ha dejado. Tengo un Dios que me ha provisto, que ha mostrado su gracia, que nos ha dicho, mira, aunque no estás ganando dinero, yo te he sustentado. Aunque no esto o lo otro, yo te he ayudado. Amén. Entonces nos damos cuenta que es lo mismo que pasó al pueblo de Israel. Por lo menos ahora usted tiene los supermercados. El pueblo de Israel no tenía supermercado, no tenía almacenes. Hoy se abre un almacén y la gente corre. Se abre un super y la gente corre. Pero Yahweh estaba ahí de proveedor de ese pueblo. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos sostiene. Amén. Se nos dice que el recibir la palabra es como nacemos de nuevo. Según el libro de Lucas, capítulo 8, el versículo 11. No hay, a veces el tiempo no da para leer tantos versículos que entresaco. Hay unos que quiero remarcar y por eso siempre les recomiendo que traigan lápices y papel para anotar. Mientras estemos aquí, se pueda.
que se haga. Amén. 8:11 de Lucas. Dice el escritor: esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. ¿Qué representa la semilla? El mensaje. El mensaje. Y no hay otro mensaje. No hay un mensaje de acomodar lo que yo quiero oír o escuchar. Hay un mensaje que es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestras rebeliones. Ese es el mensaje de hoy. No hay otro mensaje. Amén. Para que seamos tenidos por dignos de escapar de lo que viene. Gloria a su nombre. Entonces, debe necesariamente dar fruto en una temporada. Santiago 1:21 dice que la palabra es capaz de salvar nuestras almas. Escuche esto. La palabra injertada, plantada en nuestros corazones, es capaz de salvar nuestras almas. Aleluya. No hay otra forma, no hay otra manera en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. ¿Qué nos hace cesar de la comunión? ¿Qué nos hace cesar o desligarnos de la comunión? El pecado, la desobediencia. Porque hoy la gente, en vez de estar resistiendo al pecado, la gente está resistiendo a la palabra. Porque el pueblo de Israel, a pesar de que había escuchado las instrucciones en el desierto y en el monte Sinaí, ellos no prestaron atención a esa palabra: no tendrás otros dioses fuera de mí. Sino que ellos estaban resistiendo esa palabra y diciendo: no queremos oír esa palabra, queremos hacer un becerro. Hoy la gente dice: yo no quiero escuchar tu evangelio, yo quiero hacer pecado, quiero tomar, quiero divertirme. Si me voy a morir mañana, que me muera divirtiéndome. Pero el Señor le está diciendo a la humanidad hoy: vuélvete a mí, aleluya. Escucha mi voz, atiende a mi palabra. No seamos oidores olvidadizos, no seamos desentendidos de lo que estamos escuchando. Vamos a resistir al pecado, Iván, y vamos a obedecer y a oír la palabra. Vamos a resistir al pecado en el nombre de Yeshua. No es fácil. No es fácil cuando aún dentro de tu casa o dentro de tu trabajo o donde tú te mueves en el ambiente, el pecado está a la puerta. Y el pecado llega a la puerta de la casa. Aleluya. Pero Dios es sobre todas las cosas. Y cuando esa palabra realmente está en nuestros corazones y nosotros hemos nacido de nuevo y estamos obedeciendo y ejecutando esa palabra, hermano, vamos a resistir al enemigo, como dice su palabra. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Amén. Él huirá de nosotros. Aleluya. No nos ha dado el Señor armas que no sean funcionales. Dios nos ha dado armas efectivas. Gloria a Dios. Ahora, en sentido figurado, el corazón tiene muchas interpretaciones. Deuteronomio 4:9 es conocer. Deuteronomio 29:4, pensamiento. Cuando toca el corazón deslinda también mucho significado. La palabra hebrea es lev. Mateo 9:4, razonamiento. Marcos 2:6, entendido. Primera de Reyes 3:12, Marcos 6:52, nacer de nuevo. Poder ver el reino de Dios no es tan fácil como lo viéramos. Tenemos que obedecer. Esa es la condición. Amén. Tenemos que obedecer. ¿Es fácil? No lo es. Pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está dispuesto a ayudarnos a obedecer a su palabra. Amén. Él está dispuesto. Seguimos un poquito. Así que cuando esa palabra entra en nosotros, mire, usted se imagina el fruto cayendo sobre la tierra. Y esas raíces, hay raíces tan fuertes que te destruyen un piso.
¿Ah? Yo conozco un vecino que la raíz se le fue al baño y hizo estrago en el baño. Si la palabra está verdaderamente sembrada en nuestros corazones, Iván, nuestras raíces, aleluya, como dice el Salmo 1, si tú estás pegado en esa corriente de aguas, aleluya, tus raíces van a estar bien profundas y afirmadas. Y tu hoja, aleluya, no va a caer si no es porque el Eterno te da permiso que su hoja se caiga. Amén. Y Él va a estar pendiente de cada cosa que nos pase, aleluya, porque Él tiene cuidado de nosotros. Será junto a corriente de aguas. Será junto a corriente de agua. Cuando tú escuchas la palabra, cuando yo escucho la palabra y a mí me enseña, hermano, yo me gozo en mi corazón y me alegro de haber aprendido. Amén. Yo no me molesto con nadie que... No. La palabra me enseña. ¿Y por qué me enseña? Para hacerme más sabio, más prudente, para que tenga más fe, para que yo pueda crecer fuerte. Amén. Porque al final del camino es la palabra de Dios que va a estar trabajando en nuestros corazones. Romanos 8:3, vamos a ver qué registra Romanos 8:3, vamos a leer un poquito más. Dice acá, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Él se hizo carne, la palabra. Fíjese, a veces no entendemos mucho este asunto y estoy estudiando un poco el tema de la unidad, el tema del ejad, de ser uno, de cómo es Dios uno, cómo se interpreta eso. Más adelante, si Dios nos da la oportunidad, lo vamos a compartir. Pero esto requiere de obediencia. El Hijo fue enviado por el Padre. ¿Y qué hizo el Hijo? Obedeció. ¿Qué hizo el Hijo? Obedeció. ¿Queremos nosotros obedecer, iglesia? Ayúdanos, Señor, porque a veces no queremos obedecer. Amén. Los objetivos del Mesías es que Él pueda salvar a su iglesia, hermano, de todo lo que viene. Ahora fíjese, en el libro de Deuteronomio 6:8, el consejo era que la palabra tenía que estar aquí entre nuestros ojos, aquí en la frente, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, aquí donde están las emociones, aquí. A veces sirvo a Dios por cómo me siento. Si me siento bien, lo sirvo, y si no me siento bien, no lo sirvo. No se trata de eso. No se trata de eso. Porque mire, Job estaba enfermo, desahuciado, y él todavía seguía adorando a Dios, aleluya. Y los discípulos estuvieron apaleados, golpeados, sangrados, heridos, y ellos todavía seguían alabando a Dios. Entonces no es cómo me sienta, ni cómo esté, es que yo he conocido al verdadero. Amén. Le sirvo porque Él me amó primero, aleluya. Entonces, como una señal, dice, la pondrás delante de ti, en tu mano derecha. Y ahí fue donde se crearon estas cosas que los judíos empezaron a implementar como ley. Primero se empezó como una tradición y ya después se estableció como ley. Dicen amén. Amén, amén. Que obedezcan.
Porque dice que 2 hijos, el padre, parafraseando, los mandó a hacer una encomienda. Y el hijo que dijo, yo lo voy a hacer, no lo hizo. Y el hijo que dijo que quizá o no le prestó atención o no lo iba a hacer, fue el que obedeció. ¿De quién se agradó el Padre? Del que obedece. Amén. Tenemos que seguir en esta guerra espiritual. ¿Por qué usted cree que han cerrado las iglesias? Porque el enemigo no le conviene que la gente escuche la palabra. ¿Se da cuenta? A él no le conviene que la gente escuche la palabra. Porque vuelvo y repito, hay 2 opciones, como decía el primer versículo: el que la escucha y la obedece, y el que la escucha y se desentendió o se le olvidó. Y la Biblia es clara. Amén. Un día seremos, ahora estudiando, está viendo tantas cosas y estudiando, dice que ese versículo que hemos malinterpretado o malentendido, de que el uno será tomado y el otro será dejado, se aplica, y si usted lo lee bien, tiene sentido para cuando están recogiendo la cizaña y el trigo. Cuando el Mesías envía a los ángeles a recoger la cizaña, ahí es donde se va a jalar a uno. Y lo van a atar y lo van a quemar. Entonces antes nosotros decíamos que queríamos ser llevados, pero no desee eso, porque es al revés. Fíjese. Pero leamos bien, entendamos bien el asunto. Hay muchas cosas, hermana Catalina, que hemos estado analizando este tiempo y estudiando. Así que Dios nos dé la oportunidad y el permiso para compartirlo. Amén. Porque tenemos que seguir meditando en la palabra. Tenemos que seguir pidiéndole al Espíritu que nos dé ese espíritu de la Torá sobre nuestra vida y ese entendimiento para que podamos entonces saber orar. Porque a veces oramos locura, pero orar con el entendimiento. Establece tu reino en nuestras vidas, Señor. Establece tu reino en nuestros hogares, en nuestras familias, por el Espíritu Santo. Padre, gracias en esta oportunidad. Te adoramos, te bendecimos.